de 4.300 versículos. Gracias, Loxan, por la grabación. Gracias, se me había olvidado. Yo le oro al Todopoderoso para que Él sea el guía de esto que yo trato de compartir con ustedes. Que no sea mi mente, que sea de una forma fluida, buena, fácil de comprender. Ante semejante información que tenemos frente de nosotros, ¿cómo, cómo introducirnos en la lectura de estos 4.320 versículos y cómo encontrar allí toda construcción de una frase, de un versículo que nos designe y que nos diga que eso es un mandamiento del Todopoderoso, que eso es uno de esos mensajes de los cuales nosotros tenemos que asirnos y agarrarnos para no desviarnos de hacerlo desagradable delante del Todopoderoso. Hubo un hombre que hizo la tarea hace más de 8 siglos, un hombre judío, y nosotros vamos a introducirnos a partir de esa base con la cual él hizo ese recuento de los mandamientos. Iniciamos con él y miraremos después si es que en esa selección que él hizo, eh, lo hizo correctamente o colocó algo que no debía estar ahí, o falta o que falten algunos mandamientos o decretos que él nos consignó. La primera tarea que se hizo es agrupar todos estos mandamientos, primero seleccionarlos, primero resaltarlos y después agruparlos según el objeto con los cuales fueron escritos. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, el cuerpo humano. Entonces el cuerpo humano lo, lo, lo podemos eh, describir a partir de los sentidos. Hay 5 sentidos del cuerpo humano. O lo podemos describir con base a los músculos que tiene el cuerpo humano. O lo podemos describir con base a los huesos que tiene el cuerpo humano. O lo podemos describir con base al tipo de células que tiene el cuerpo humano. Hay un camino para describir la esencia del cuerpo humano. Así también hay un camino para introducirnos y mostrar cómo son, quiénes son y para qué son estos mandamientos, estos deseos del corazón del Padre para con nosotros. Y estos se han agrupado, estos mandamientos, según este sabio, en 613 mandamientos. 613. Vamos a mirar a ver si hay más o hay menos. Y él agrupó los 613, están agrupados en 34 temas. 34 temas. Pues todos ustedes saben que mi trabajo secular es ser arquitecto. Y nosotros tenemos una capacidad de agrupar y de ver el trabajo de una forma que la podamos hacer gráfica para tener un control sobre ella. Eso sí, eso lo hacemos nosotros en la gerencia de los proyectos. Yo quiero mostrarle un momentico para que ustedes vean el trabajo que hicimos. Yo tengo agrupados todos los temas. Yo tengo todos los mandamientos agrupados visualmente en cada libro. Con cada tema tiene su color.
Hice esa selección para ver hasta dónde fueron recogidos esos versículos que tienen relación con un mandamiento, un decreto. Ahí están, ahí Deuteronomio. Parece un jueguito de colores para un niñito de 5 años. Y los coloqué agrupados en una hoja Excel, todos los mandamientos según los temas que tenemos en la descripción y en la descripción que está en la Biblia que tenemos ahorita. Y a su vez, eh, coloqué los libros en una hoja Excel, todos, y resalté cuáles eran los que tenían relación con los mandamientos. Hice ese trabajo. Es un trabajo de más o menos un mes, con los cuales intento hablar a ustedes. Y hoy voy a hablar de primer tema que tiene que ver con el Todopoderoso. ¿Cuáles son esos mandamientos que tienen que ver con el Todopoderoso? Entonces voy a comenzar así. Acá aparecen 10 mandamientos que tienen una conexión directa con el Todopoderoso. Voy a entrar a eso que muchas personas en Occidente no le gustan decir porque creen que es pasado. Y recuerdo, y tomo la base inicial en donde el Mashiach colocó unos mandamientos y aparece que él dice que coloca mandamiento nuevo. ¿Qué está escrito ahí? Pero cuando vemos el análisis profundo, vemos que esos mandamientos nuevos ya estaban escritos en la Torá. ¿Qué quería decir el Mashiach con mandamiento nuevo? Y todos tienen la confianza de tener la paz para poder moverse en el mundo con esos dos sustratos o esos dos mandamientos dados por el Mashiach. Amarás a Hashem, toda la oración que hago yo todos los días en la mañana. El Shema, amarás a Hashem con todo tu corazón. Y el otro, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Parece que en esos dos mandamientos está agrupado toda esta gran cantidad de mandamientos. Pero ahí es donde cada persona tiene que tener la certeza de que sí está haciendo el cumplimiento exacto de ese segundo mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo. Y hay una variante allí que es donde la trampa del enemigo entra. ¿Cómo te amas a ti mismo? Y si una persona que se ama a sí mismo es generadora de pleitos en su naturaleza, en su quehacer diario, el vivir con generar pleito es algo normal, entonces tomaríamos de esa persona que su amarse a sí mismo es generar pleito de ella para con ella misma y con los demás. Entonces eso si lo confrontamos con ese mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo, entonces esa persona sin lugar a duda pensará que generar pleitos con los demás, generar pleitos con familia, generar pleitos entre familias es parte normal y buena, porque eso es lo que a él le gusta tener dentro de sí. Y estaría, entre comillas, haciendo el cumplimiento de amar al prójimo como te amas a ti mismo. Y de eso se trata de lo que vamos a hablar acá, porque entonces está impregnado muy sutilmente en lo que tú crees que es amarte a ti mismo, cosa vana y mala delante de la presencia de Hashem. Y comienza la persona a fallar. Y podemos hablar de eso con el homosexualismo, y podemos hablar de eso con el robo, y podemos hablar de eso de la codicia. No codiciarás, dice la palabra, no codiciarás lo que tiene tu vecino, la mujer de tu vecino, lo que ha ganado tu vecino, lo que ha heredado tu vecino.
no codiciarás. Y probablemente la gente muy sutil tiene dentro de sí esa cosa que se inserta sutilmente. Y entonces eh, vive con eso como algo propio de sí, y así se quiere, y así se ama. Dice, así soy yo, es que nací así. Y eso es lo que comparten con los demás. Y contamina a las personas, a las familias, a la comunidad. Las contamina porque cree que está haciendo cumplimiento de ese segundo mandamiento que, que incorpora todos estos mandamientos de los cuales vamos a hablar. Y ahí está el fallo y la liviandad del mundo de Occidente y de Oriente. Ahí está el fallo, sí, mi querido amigo, de Oriente. Ahí está el gran fallo. Que se apartan del camino, de ese camino que fue mostrado con su ejemplo de vida por Yeshua HaMashiach. Y que su camino y su caminar y su accionar estaban directamente relacionados, eran la prueba viviente de que sí era posible vivir una vida llena de gozo, de paz, llena de productividad, bajo estos lineamientos dados por el Padre para con nosotros. Cada vez voy a hacer una interpretación para mostrarle dónde es que el enemigo se mete, dónde es que el enemigo está impregnado en la vida de toda persona que vive en este siglo XXI, que ha declarado que Yeshua Mashiach es su Señor, o que no lo haya declarado. Vamos a iluminar esos espacios que están oscuros en nuestra mente, en nuestro intelecto, para que sean esos mandamientos, así como lo leímos ayer en Romanos, para que ellos iluminen nuestra vida y podamos ver, uy, tengo una mancha. Eso es como ayer que llevo 2 días trabajando afuera, eh, eh, en la terraza, con el cielo bajo mi cabeza. Y como este año no he podido construir la SUCAM por todas las limitantes de movilidad, aún estando ahí, glorificando al Señor, vienen cosas pequeñas, minúsculas, que tú no te das cuenta que se acercan a ti y te agreden y te pican. Estoy hablando de los mosquitos, los insectos. Y cuando te apartas de ellos, tú en la noche tú regresas y te ves y ves que hubo un ataque y no te diste cuenta. No te diste cuenta. Porque son tan sutiles que no te das cuenta hasta que tú vienes a la luz. Mire, yo tengo el brazo lleno de puntos oscuros. Cada punto oscuro es una picada de un mosquito, de todo lo que hay aquí en esta zona que es campestre. Así sucede en la vida real. Bueno, y voy a hablar de estos primeros 10 mandamientos. El primero está ahí en Éxodo 22 y también está en Deuteronomio 5:6. El segundo, yo quiero que cada uno vaya anotando. Yo voy a leer el primero. El segundo, que vaya buscando y lo tenga ahí listo, está en Éxodo 23. El tercero está en Levítico 24:16. El cuarto está en Levítico 22:32. El quinto está en el quinto, Deuteronomio 6:4. El sexto, Deuteronomio 6:5. El séptimo, Deuteronomio 6:13. Y en el 10:20 también. Octavo, Deuteronomio 6:16. Y noveno, Deuteronomio 28:9. Yo voy a leer el primero.
y después nos introducimos a los demás. El primer mandamiento dice así, y el concepto es saber que el Todopoderoso existe. Saber que el Todopoderoso existe. Y fíjense que le estoy hablando a ministros, pastores, maestros de la palabra en este siglo XXI. Saber que el Todopoderoso existe. Sé que todos hemos hecho una confesión de fe delante del Mashiach, porque su sangre vertida sanó nuestros pecados. Pero esa confesión de fe no anula ni aparta este mandamiento dado por el Todopoderoso. Saber que el Padre del Mashiach es el Todopoderoso y Él existe. Nunca lo podemos apartar. Nunca. Y la palabra dice así en Éxodo 22 y Deuteronomio 5:6. Yo, Hashem, soy tu Elohim, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. Y el Deuteronomio 5:6 dice, yo soy Hashem, tu Elohim, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. Él mismo se presenta y se muestra. El capacitador de la libertad del pueblo fue dada por él. Él se revela ya no a una persona, ya no a dos, ya no a tres personas de una familia o a cuatro personas de una familia. A Abraham, a Isaac, a Rebeca, a Jacob, a José. Ya no a esos poquitos, sino que se le revela, la palabra dice que habían 600,000 familias. Eso más o menos nos está dando más de 3 millones de personas. Se le revela a 3 millones de personas para que no haya duda alguna que sobre nosotros está el Todopoderoso de Israel, Hashem. Y allí, en esa presentación, él dice, yo, Yu, Hei, Bab, He. Son tres palabras, son tres letras en hebreo, que en español la traducimos como yo soy el que fui, el que soy, el que seré. Es como, y eso no existe en nuestro verbo en español. Es la posición de alguien que está por encima de este mundo natural y que está presente desde la creación del mundo, en la creación del mundo, ahora, y estará presente cuando este mundo sea destruido y se reconstruya un nuevo mundo, cuando Él baje y habite a nuestro lado, en una forma distinta a como lo hacemos nosotros. Ahorita nosotros nos estamos reuniendo para entrar en su presencia, para tener la capacidad de que nuestro espíritu se eleve y podamos estar allá en ese mundo que humanamente hemos descrito como el cielo, allá arriba en el cielo, poder subir ese escalón, esa escalera y poder estar en la presencia, allá como lo describe Apocalipsis, debajo del trono de Hashem, para ver y recibir todo lo que de Él se genere para con nosotros. Ese es el primer mandamiento. ¿Y qué decimos qué digo yo todas las mañanas en el Shema? Amarás al Todopoderoso con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Ese es lo primero en nuestra vida. Y ese es el primer mandamiento. Y no podemos olvidarlo por ninguna distracción. Hay un conocimiento y una revelación tal y tan profunda de lo que nosotros humanamente podemos percibir de lo que es Él. Y humanamente hemos dicho que Él está que es el Padre, que es
el Hijo y el Espíritu Santo. Es una descripción humana de lo que podemos percibir de la grandeza de lo que es Él. Pero esa descripción queda muy corta de lo que es Él, de lo que es el Mashiach. Nosotros en nuestra mente siempre tenemos, porque somos humanos, ese tránsito del Mashiach acá en la tierra, 33 años, y hay hasta imágenes que intentan mostrar cómo fue su físico, porque estamos arraigados a ese pensamiento humano de querer tener, capturar en nuestra mente el todo, capturar todo, tener todo en nuestra mente organizado para poder entender. Y mucha gente busca y hacen esas figuras y cae sutilmente en la idolatría. Y olvidándonos de que hay una descripción humanizada de lo que es el Mashiach, de lo que fue antes de entrar a la tierra y de lo que es ahora que está allá arriba. Y eso lo leemos en el primer capítulo de Apocalipsis. Una de sus descripciones dice que sus ojos son más luminosos que el sol. Una de las descripciones dice que de su boca sale una espada de doble filo. Si tú tratas de ser un niño de 5 años, de entenderlo como un niño de 5 años, entonces tú en tu mente o coges un lápiz y dibujas a una figura humana con una espada saliendo de la boca. Pero es una metáfora, es una alegoría de lo que hay, de lo que es el Mashiach. Y esa alegoría, ese intento de representar de la esencia que Él es, esa luminosidad, esa vestura más blanca que el blanco que hemos visto, del blanco, del blanco, del blanco. Está herido a Él ese sentido de santidad, santo, 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 santo. Y cada vez que tenemos entonces un contacto con uno de los mandamientos, comenzamos nosotros a entender, a introducirnos a ese mundo espiritual que nadie nos ha explicado de lo que es Él. Y una vez que nos introducimos y salimos, entonces yo puedo ver y el Señor me puede permitir que cuando Nuri nos comparte la palabra, de ese aliento de vida que sale de su boca, sale eso que nos ayuda a entender esa espada, la fuerza y el poder milagroso del Espíritu Santo, generado a través del aliento de vida que está en ti, a través de esas cuerdas vocales para generar el sonido de la palabra. Es ese poder que sale cuando lo Anita, cuando habla Margarita, cuando habla el pastor. Si cerrásemos los ojos, entonces vemos que somos capacitadores e imitadores de lo que el Mashiach es. Que cada vez que declaramos una palabra, es esa fuerza y ese poder que sale de nosotros, que es el poder que tiene el Espíritu Santo de estar en nosotros, capaz de transformar este mundo natural, tratar de sanar a las personas. ¿Te das cuenta cómo ingresar a un solo mandamiento nos da la capacidad de ver y entender quién eres tú y quién soy yo? ¿Qué significa ser a imagen y semejanza? Mi querida Claudia, cada vez que tú abres tu boca y declaras una palabra, y una palabra no tiene nada que ver con el concepto de religiosidad, cada vez que declares una palabra, estás transformando todo lo que está en tu entorno, tu vida familiar, tu propia vida y esas intenciones de generar empresas. Se transforma. Y así es como nosotros capturamos y traemos todas las bendiciones que están allá en el cielo.
En esa instancia espiritual donde reside el Todopoderoso y la traemos a este mundo material. Fíjense que hemos hablado solamente del primer mandamiento. Saber y reconocer que Hashem existe, que el Todopoderoso existe. Y en esa medida reconocer que si hemos sido a imagen y semejanza de Él, esa esencia, ese poder, esa majestad que es Él, está dentro de nosotros. El segundo mandamiento está en Éxodo 23. Dice así: no habrá para ti otros dioses delante de mí. Según la lectura de los judíos, de este sabio, dice: no creer que hay otro Dios, sino solo el eterno, Elohim. Éxodo 23. ¿Y cómo es posible eso? Y yo lo voy a tratar de explicar humanamente. Yo sé que Osvaldo Arrubla es el papá de Walter. Yo sé que Osvaldo Arrubla es el abuelo de Abby. Yo sé que Osvaldo Arrubla tiene una hija y otro hijo más. Yo lo sé. A mí nadie podrá quitarme de mi mente que él es el papá de estos jóvenes y el abuelo de estos nietos. Nadie podrá colocar en mi mente ninguna sutileza vana que me diga de que él no es el papá de ellos, de que hay otra persona que es el papá de ellos. Hay una certeza porque todo mi ser ha podido hablar con él, interactuar con sus hijos, interactuar con sus nietos. A mí nada en este mundo podrá cambiarme la idea de que Walter no es el hijo de Osvaldo Arrubla. Y hacemos un estudio de la sangre de ADN y certificará de que Walter es el hijo de él. No hay ninguna duda. Y fíjese que estoy en una certificación de una realidad dada, que es el ser padre, hijo y nieto. De la misma manera, en nuestro ser, en nuestra capacidad de entender, en nuestra capacidad de interactuar con este mundo, con la vida, con las personas, con los negocios, con las empresas, con los momentos oscuros que intentan atacarnos a nosotros: envidia, odio, codicia, robo, muerte, disparo, agresión contra tu cuerpo, agresión contra tu vida. Esos momentos difíciles, cuando me dieron un tiro en la cabeza, tenía 25 años de edad, pero había en mí en ese momento que estaba botando sangre por todo mi cuerpo y la persona quería dominarme para violar a la novia que tenía en ese momento, 25 años de edad, para violarla, para robarnos el carro. Pero había dentro de mí algo que me dio la capacidad de resistir. Sabía que dentro de mí estaba el Todopoderoso, estaba la Shekinah, el Espíritu Santo. Y botando sangre, esos señores me dieron 25 cachazos, mi querido pastor Arrubla, 25 cachazos en la columna vertebral. Tú sabes que cuando a alguien le dan un cachazo en la columna vertebral, la persona queda paralizada y cae. A mí me dieron 25 y no pudieron vencerme. Estuve ahí firme, parado, y ante la posición y la actitud que yo tuve, ellos no tuvieron más opciones que huir y estaban armados. Y se retiraron de nosotros y nos dejaron solos y pude tomar el carro, subirme, manejar y ir a una clínica. A la 1 de la mañana, todo mi cuerpo lleno de sangre. Todo. No lo dudé.
No dudé en ese tiempo de aflicción de quién estaba en mí y dentro de mí. 25 años de edad, nunca había entrado, ni oído, ni procesado eso que se dice en las iglesias católicas que están inmersas en toda Colombia. No tenía ni idea que existían los evangelios. No tenía ni la menor idea. Solo conocía que había un libro en el cual uno ingresaba a leer y a conocer e interactuar con el Todopoderoso. Solo sabía que habían unas personas allá lejos en otro país que hacían otras cosas para tener comunicación con Dios. Y en esos momentos de dificultad, ese mandamiento, el primero y el segundo, hicieron eco en mi vida, en mi mente, en mi vida, en mencionar. Solo hay, no te olvides que el Todopoderoso existe, Él es el único. Y no te olvides que no hay nadie más delante de ti. No te olvides que no puedes crear, no puedes dejarte que esa sutileza, esa trampa del enemigo llegue a tu vida en pensar de que hay otras fuerzas poderosas en este mundo con los cuales tú puedes hacer nido o tomar sombra de ellos. No existen, nada existe. Todo eso que ha generado y ha construido el hombre con esas teorías filosóficas o con esos pensamientos que provienen de Grecia, de Egipto, de Mesopotamia, de todas esas poblaciones de hace más de 3.000 años allá en Oriente. Todo eso no era una realidad. Y recuerda que el primero de la historia en crearse un falso Dios fue un ser humano, que era Nimrod. Nosotros hablamos de Nimrod y lo que pasó con Abraham. Y cómo Abraham se sostuvo y pudo ver y pudo en su escudriñar en el observar el universo, tener la certeza de que solamente había uno solo, el Todopoderoso. Él todavía no sabía ni siquiera cómo dirigirse a él, pero sí sabía que existía por encima de todos esos aquellos que dicen que son dioses. Y para ti, para mí, un Dios, en esta sutileza de la modernidad del siglo XXI, ya se nos presentan tamizadamente, a tal punto que comienzas a interactuar con él y no sabes que están inyectando en tu esencia, en tu mente, en tu capacidad de razonar, muy sutilmente que sin ellos no puedes vivir, que sin ellos tu vida es un caos. Sutilmente nos han colocado en nuestra mente que en este siglo XXI, que si tú no tienes una capacidad de estar enrolado, de estar dentro de ese sistema productivo que el mundo somete al hombre en este siglo, esta globalización, si no estás adherido a una empresa globalizada, que si no estás en sintonía a lo que se hace, entonces la ruina viene a ti, entonces eres mediocre, entonces no estás capacitado. Y resulta que no es así, porque ese es un Dios que se ha inmerso, que está inmerso dentro de este siglo XXI. Y lo hemos comprobado suficientemente en estos 7 meses que hemos estado aislados. Y hemos trasegado y hemos golpeado nuestros pechos, nuestras mentes, nos hemos arrodillado, hemos sufrido depresión, estrés, todas esas cosas que son solamente sutilezas del enemigo para destruirlo. Hemos demostrado que esa economía del mundo por la cual íbamos corriendo detrás de ellos como esclavos, no está por encima del poder del Todopoderoso, no está por encima de Hashem. Porque tú y yo, aunque algunos días hemos comido un poquito,
pero otros días hemos comido más. Nos hemos dado cuenta. Revísense y hagan memoria de cómo estaba su salud, su físico, en enero, en el año pasado, octubre, julio. ¿Cómo estaba su físico antes de la pandemia y cómo estás ahora? ¿Cuánta cosa se ha quitado de tu cuerpo que estaba generando mal y que ahora estás como que decimos, estás en la línea, estás light, estás como si hubieras ido al gimnasio y quitado de ti todo ese sobrepeso que existía? Y no la hemos sudado metido haciendo ejercicio, ejercicio, ejercicio. Lo máximo que hacemos es, eh, o que hacíamos es ir a la cocina, preparar los alimentos, lavar, trapear. Son cosas básicas y comunes que todo ser humano puede hacer, por muy rico que sea, o por muy escasa dinero que tenga en su familia. Y vemos cómo ese falso Dios fue develado. Y entonces nosotros estamos capacitados ahora para generar las empresas que el Todopoderoso quiere que generemos, para hacer cabeza y no cola. Mire, yo se lo digo, yo estoy pensando, ¡pam! Se prende un bombillo aquí con Lobsam. Lobsam es uno de los últimos que se han adherido. Bueno, ya hay otros que se han adherido ahorita tempranamente. Y yo no conozco mucho de la vida de Lobsam, pero yo sé que Lobsam es un joven inteligente, muy inteligente, y que ha trabajado con empresas petroleras. Normalmente las empresas petroleras son las empresas que más dinero pagan. Y ese gigante es gigante, es grandísimo. La empresa de petróleo es inmensa. Y pensar uno, es que ¿cómo voy a hacer cabeza si esto es tan grande? Yo lograré estar ahí, adherido como, como un operario, un trabajador más que genera las utilidades para esa gran empresa. Y fíjate que él está buscando, claro que está buscando para traer la bendición económica a su casa, pero él no se ha dado cuenta de que él puede ser cola de esa gran empresa, o él puede ser cabeza que genera unos activos para él y que trabaja unido a esa gran empresa, otra gran empresa. Es la actitud que tengamos nosotros, la actitud que tengo ante el mundo. Dios nos ha demostrado que somos hijos de Él. Dios nos ha demostrado de que en esta comunión, en esta unidad, en estas horas de la mañana, tenemos la capacidad de que se nos ilumine todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro intelecto, nuestras neuronas. Y en la medida en que se activan nuestras neuronas, tenemos la capacidad de generar nuevas ideas, nuevos proyectos, de tener una actitud diferente ante lo que antes íbamos a hacer, con la cabeza un poco gacha, con la espalda un poco cansada. Ahora no. Ahora vamos con toda la energía, con todo el poder de Dios para conquistar, para hacer cabeza donde éramos cola, allá donde tenemos nuestra experticia por hacer. De eso se trata. Y fíjate que voy por el segundo mandamiento. Y no habrá para ti otro Elohim delante de ti. No lo creas. No hay nada en este mundo que pueda subyugarte, que pueda presentarse como algo poderoso delante de ti. No hay nada. Porque el único grande y poderoso se llama Yuhei Ba'ed, el Todopoderoso de Israel. Acá en Occidente le llamamos Dios, pero a mí no me gusta utilizar mucho esa palabra porque tiene una connotación griega. Por eso siempre me escuchan que lo llamo Hashem, Elohim, Yuhei Ba'ed, para tratar de ser lo más fiel a cómo se describió en la Torá, para llamarlo a él.
el Shaddai, el Todopoderoso. Se están dando cuenta cómo cada mandamiento dado por Él no va en contravía a lo que dijo el Mashiach, sino que nos ilumina, nos da la capacidad de seguir ese camino angosto y de no desviarnos. Y fíjese que le hablé de ese falso Elohim, ese falso Dios que está y que nos captura y nos hace seguir en la vida como si estuviésemos vencidos. Es que si no tengo ese contacto, entonces no puedo entrar a la empresa. Es que si no tengo la capacidad de hablar, de comunicarme como lo hacen otras personas, entonces no voy a poder desarrollar y ser cabeza en lo que quiero hacer, en lo que Dios ha puesto en mi corazón. Tenemos que tener en nuestra mente que el Todopoderoso es el que tiene control absoluto de todo. Él es el que abre las puertas para bendecirnos. Tenemos que esforzarnos, prepararnos, claro que sí. En nuestras capacidades tenemos que hacer lo mejor para poder recibir y desarrollar esa gran bendición que Él nos da. Aquí el flojo no funciona. Aquí el flojo no va, porque esa posición no es la que Dios ha colocado en nosotros. ¿Se recuerda en Génesis el mandato dado a Adán de sembrar, multiplicar, gobernar, sojuzgar? Son posiciones de un hombre esforzado y valiente. Tiene que conquistar. Para conquistar tienes que tener dentro de ti una gran fortaleza y una certeza de que eres el capacitador para abrir ese camino y para generar ese sitio, ese lugar por donde transitar y que transiten los demás. El tercer mandamiento con relación a Hashem lo encontramos en Levítico 24:16. Dice así: quien blasfeme el nombre de Hashem será muerto. Toda la comunidad lo lapidará, sea forastero o nativo. Si blasfemas el nombre de Hashem, morirás. Y parece que eso solamente se daba allá en el inicio de la construcción del pueblo de Israel. Y tenía una connotación física de la muerte y la destrucción de la persona. Pero no nos hemos dado cuenta en este siglo XXI lo que está sucediendo. Toda persona que entra y cae en la trampa de esa sutileza, de no solamente hacerle caso a aquello que creen que tiene fuerza y poder, esas fuerzas oscuras, hechicería, brujería, espiritismo, gnosticismo, todo eso que cree que se genera una fuerza adicional para poder estar con ellas o destruir a tu supuesto enemigo o atrapar a alguien para que haga tu voluntad. Toda esa fuerza llevará tarde o temprano a pensar en el hombre de que el Todopoderoso no existe, o que el Todopoderoso no tiene la capacidad y el control sobre nuestras vidas. Todo aquel que es tocado por algo que no está basado en la voluntad de Hashem, en el amor de Hashem para con nosotros, tiende a ser una blasfemia para el Santo del Santísimo. Cada vez que hacemos algo malo, sencillo, cada vez que yo miento, estoy blasfemando la santidad del Todopoderoso. Si alguna vez veo con los ojos más allá de lo que Él me permite a una mujer
y la codicio con mis ojos, ya estoy fornicando, ya estoy adulterando, estoy blasfemando, estoy yendo en contra de la santidad del Todopoderoso. ¿Y qué le sucede a la persona que hace eso? Más temprano que tarde, su corazón y su mente se nubla, que pareciese que viviese como lo describen las películas de los zombies, un zombie, un muerto viviente. ¿Y qué es un muerto viviente? Por ejemplo, cuando alguien trabaja, suda, trabaja, y recoge la platica del mes, pensando y llorando que con esa platica va a solucionar los problemas que tiene y todas las deudas que tiene, y resulta que al segundo día la plata se le volvió agua. Todo ese esfuerzo y todo ese tiempo se diluye. La plata se le vuelve agua a la mayoría de las personas que blasfeman el nombre de Hashem. Y ahí entonces nosotros, los ministros, no, es que estás oprimido, hay una opresión demoníaca, te conocieron un altar, todas esas cosas que el Señor muestra de lo malo que han hecho o lo que han hecho otros terceros contra ti. Y ese mal, lo que se ve en la práctica es que el dinero no te desaparece, nunca te alcanza, siempre estás estresado porque es que no hay forma de conseguir los recursos para absorber todas las deudas que hay. Eso le llamamos nosotros un muerto viviente, alguien que transgredió. No estás muerto físico, que la muerte física es mejor que estar en este mundo como un zombie, que haces, tratas, y lo que haces no te da la capacidad de solucionar. Las cosas se te vuelven agua. Intentas dar cariño, amor, y lo que sale de ti es cosa distinta. Y en vez de unir la familia y en vez de unir los hijos, se separa más, porque la intransigencia va a su mayor grado y no hay forma posible de que esas dos personas se unan. Es algo conocido que sucede o que han visto. El intentar, pero jamás puedes tener esa unidad familiar como el Todopoderoso lo ha designado. Ahí está sutilmente el transgredir, el quitar la santidad que se merece el Todopoderoso, porque sabemos que Él solo es. Y eso se llama blasfemar el nombre de Hashem. Mire, y el siguiente versículo que habla sobre un mandamiento de Él, lo encontramos en Levítico 22:32, que dice así. Habla sobre santificar el nombre de Hashem, lo que estoy hablando. No profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los israelitas. Yo soy Hashem, el que os santifica. Vaya. Fundamento de toda nuestra deseo de nuestro corazón. El vivir con la santificación, con la bendición del Todopoderoso en nuestras vidas, en nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestras esposas, nuestros esposos, con nuestro negocio, con la congregación que tenemos, con esta congregación virtual que hemos generado. La única forma de lograrlo es si no profanamos su nombre, si no le quitamos la santidad de lo que Él es. Y al no hacerlo, genera en nosotros eso que tanto buscamos aquí en comunión con Él, aquí delante de su presencia. Nosotros sabíamos eso. Mire cuán grande y profundo es ese primer mandamiento dado por
el Mashiach. Amarás a Dios Padre con toda tu fuerza, con tu corazón. Fíjense cómo se ha abierto el compás para que el Todopoderoso ilumine nuestra mente de cómo transitar en esta vida delante de su presencia. Y todo lo que hemos hablado son acciones prácticas de nuestro quehacer. Aquí no estoy hablando de religión, ni de cómo te postras, ni de qué te vas a colocar, ni cómo estás en el sitio, nada de eso. La vida misma, el quehacer diario, minuto a minuto de tu vida, está directamente relacionado con la posición que tenemos ante el Todopoderoso, con la posición que tienes también delante del Mashiach y delante del Espíritu Santo. Pensar de que como ya el Espíritu Santo está entre nosotros y a nuestro lado, tener la capacidad de hablar jocosamente, agradablemente en el mundo, y nos olvidamos de la santidad, lo que estamos haciendo es apartando de nosotros esa capacidad de bendición, como dice aquí. Yo soy Hashem, el que os santifica. Y si no sabíamos que el estar santificado es el tener la misma capacidad que tuvo el Mashiach cuando vino a la tierra, entonces hay algo muy oscuro en nuestra mente y nuestro corazón. Todas nuestras acciones están delante de la presencia de Hashem. No hay nada en tu vida y en mi vida que podamos hacer ocultamente. Todo está delante de su presencia. Y por ello nuestra conducta debe ser encaminada bajo estos preceptos. Saber que Él es el Todopoderoso. Saber que no hay nadie, ningún Dios fuera de Él. Saber que si nos desviamos estamos blasfemando de su presencia, de su santidad. Y saber que si santificamos su nombre, lo que recibimos de Él es la bendición. Esa bendición que tanto buscamos, esa bendición que tanto anhelamos, que tanto deseamos que se vuelva una realidad en nosotros. Esa bendición, mi querida Yomara, que estás buscando y trasegando y que estás peleando, solo se da en la instancia en donde permites que la santidad de Hashem esté a tu lado. Allá en la oficina, Amén. la santidad de Hashem, todos los enemigos se destruyen, todos caen, todos llegan a tus pies a pedir ayuda, auxilio. Entonces, Amén. la santidad, eso que está trancado, fluye, llega. Y nos esforzamos, pero quien abre la puerta es el Todopoderoso Israel. Son las 5:18. Yo he sido muy temeroso en compartir esto que está en estos 5 libros de la Torá, porque el Señor ha colocado en el discurso que estoy haciendo cosas que ayer en la noche no tenía idea de que iba a hablar y cómo íbamos a tomar cada uno de ellos. Había pensado, como lo dije al inicio, di las citas para que alguien las declarara, pero el Señor ha permitido que hablemos de su santidad, de su señorío, de que Él es Él, de qué importancia y qué produce en nosotros, en nuestra vida, en nuestras empresas, en nuestros negocios, qué produce esa santidad y cómo podemos acceder a esas grandes bendiciones que están en el cielo y que lleguen y traerlas y que lleguen y se vuelvan una realidad en este mundo natural. Ustedes pensaban que el traer a la luz estos mandamientos dados por Hashem, que salieron de su boca y que fueron escritos por Moisés en un libro, un pergamino, iba a tener esa capacidad de mostrarnos a nosotros ese anhelo que tanto buscamos, que llevamos 7 meses aquí buscándolo en la intimidad.
Allí reside la grandeza del Señor. Y no vamos ni siquiera por la mitad de los mandamientos que tienen relación directa con el nombre de Hashem, con la presencia y la realidad de lo que Él es Él. Son las 5:20 de la mañana. Nos faltan 10 minutos para que la reunión termine, porque hay personas que van a ir a trabajar. Ya comenzamos a trabajar. Y le damos gracias al Todopoderoso, porque no tenemos prisa, no hay ninguna prisa en ver cómo el Señor ilumina nuestra mente y nuestros corazones para estar activados, para estar potencializados, para estar Amén. listo y presto para recibir esa gran bendición en nuestro trabajo. Elvia, la puerta la abre el Todopoderoso. La Amén. bendición de tu fábrica la abre el Todopoderoso. Te esfuerzas, te estás, Amén. Aleluya. Así va a pero ser. esa bendición llega por Él en la medida en que tengas y atraigas la santidad de la presencia del Todopoderoso en el negocio. En esa Amén. medida, esa santidad, esa presencia y esa unción es la que abre y rompe y hace huir a todas esas huestes inmundas que quieren tener cercado el negocio, la Gloria casa, a Dios. el banco, Gloria a Dios. la ciudad. Y la bendición de Dios llega. Y la gente llegará de distintos sitios, hasta distintos países, para comprar lo que produzca y lo Amén. vende. Yo lo creo. Yo lo creo. Así es. Amén. Así sucede en nuestra vida. Así es como sucede y como hace posible que el Todopoderoso nos conecte con el reino de Hashem, con el reino de los cielos. Así como lo dijo el Mashiach. Así como lo dijo el Mashiach. ¿Alguien tiene algo que comentar antes de que cerremos la comunicación de hoy? Mi querido Pastor Arrubla. ¿Qué dice, padre? ¿Qué le digo? No, estoy frío todavía. Estoy apenas comenzando. No, mi querido pastor. Hay mucho. Todos estamos ahí con ese fuego en nuestros corazones que nos, que nos indica, que nos lleva por encima de nuestra mente y nuestro pensar de encontrarnos con el Todopoderoso. Y la única forma de que esa flama sea una flama amable, buena, en nuestro ser, te estoy hablando de una flama que se te coloca, bueno, a mí se me coloca entre el corazón y el tórax, es leyendo y bebiendo de la sabiduría que hay en este libro que llamamos la Biblia. Es la única forma. Y en ese beber, todos nuestros problemas se quitan, se apartan, enfermedad, todo. Fíjense, nosotros hicimos un proceso de liberación fuerte hace como 3, 4, 5 días. Y hace 2 días también a un amigo mío que resultó ser pariente mío. En esos procesos de liberación uno se carga y el enemigo literalmente se coloca encima de ti. Y en la medida en que sea la persona más grande, ese enemigo es más grande. Como decir, un niñito de 5 años, no es lo mismo el peso de un niño de 3 años, de 5 años, de 10 años, de 20, de 30 años. Cada vez que tiene más edad, pesan más. Así sucede en el mundo espiritual. Y a veces en esos momentos de liberación se le montan a nosotros llamamos unos micos grandes que intentan afligir nuestros huesos, nuestras carnes. Pero cuando nos sumergimos en este mundo, todo se va. Huye. Yo ahorita, anoche no podía dormir, llevo como 4 días como si se me hubiese fracturado la columna y la parte de atrás, las paletas, por el gran peso que había recibido de sacar una hueste inmunda sobre un hermano y sobre un amigo. Pero ahorita hablando, vea, mire, yo esto no lo podía hacer anoche. Anoche Walter me llamó, yo todavía estaba en la terraza y él en la conversación me dice, pero te dormiste. No, no estaba dormido, Walter. Estaba quieto porque tenía un dolor en mis huesos que todavía no me había recuperado. Pero fíjate, ahora
hablando con ustedes, todo se fue. Gloria. Todo, Gloria a Dios. Nos alegramos mucho que esté bien. todo se fue. Padre, Dime, mi querido. yo el otro día me di la inquietud también y comencé a sacar los versículos, primero los capítulos de cada libro y los versículos. Pero no me puse así a escudriñarlo, pues así como hacemos ahorita para buscar en estos 10 versículos el mismo nombre y el mismo propósito con el cual Dios nos está enseñando muchas cosas, siempre al respeto hacia Él, a la obediencia y el cumplimiento. Así es, mi querido pastor.